Tenemos una última hora que vamos a comentar enseguida en relación con el caso Ábalos. Ábalos en el punto de mira y cada vez más en el punto de mira de la justicia, el Tribunal Supremo. Y esta es la novedad, acepta sin ningún tipo de duda investigar la implicación de Ábalos en el caso Koldo. La Sala de lo Penal admite la exposición razonada del juez que había pedido su imputación. Al ser aforado necesita intervención el juez del Tribunal Supremo para que le juzgue y se le investigará por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Benjamín López, director de Es Diario, Ábalos, cada vez más cercado y le tendremos que ver en el banquillo, claro. Sí, además fíjate, porque va a haber dos procedimientos abiertos, uno por la Audiencia Nacional que va a continuar con la investigación a los no aforados y el Tribunal Supremo que se hace cargo de la investigación relativa a los aforados, en este caso a José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado, no adscrito al PSOE ya, pero en el grupo mixto, ¿no? Bueno, esto lo primero que hay que decir es que era esperado, está claro, pero que no por esperado deja de ser un misil a la línea de flotación del gobierno, ¿no? Yo creo que hay múltiples preguntas que nunca se han respondido y que ahora que Ábalos está imputado, que ya no hablamos de la posibilidad, sino de un hecho concreto, yo creo que son exigibles absolutamente que se contesten además con urgencia. Por ejemplo, ¿sabía algo Pedro Sánchez de todo esto? Si la respuesta es sí, debería dimitir, creo, porque en vez de ir y denunciar la presunta corrupción, la intentó tapar, ¿no? Con la destitución de Ábalos, sacándolo del escenario político, diríamos, ¿no? Si la respuesta es no, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno no supiera nada? La corrupción pasó por delante de sus narices, una trama de organización criminal en el seno de su propio gobierno. José Luis Ábalos era ministro de Transportes, mano derecha de Pedro Sánchez, el hombre que le ayudó a llegar a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, era el que mandaba de facto en el PSOE, el número 3 del PSOE, pero secretario de organización, es el que manda de facto en el PSOE, la corrupción metida en el seno del PSOE y en el seno del gobierno, en un ministerio que es probablemente el que maneja mayor presupuesto, el Ministerio de Transportes. No sabía nada Pedro Sánchez, no olió nada. Yo recuerdo que Esperanza Aguirre dimitió en la Comunidad de Madrid porque reconoció que no había sido diligente a la hora de vigilar a sus consejeros, vicepresidentes, etcétera, que se vieron envueltos en una trama de corrupción. Pues hombre, igual hay un paralelismo aquí. Si sabes algo mal, si no sabes nada, pues no quedas en buen lugar y alguien debe asumir alguna responsabilidad de todo esto. En todo caso, desde luego es un misil a la línea de flotación y veremos a ver si alguien da explicaciones. Yo creo que no se van a dar explicaciones. Ya escuchamos en el PSOE el otro día decir esa persona de la que me están hablando, ¿no? Esa persona. Ya Ábalos ya parece que es ajeno. Y esa es la argumentación que hemos escuchado hasta ahora. Ábalos ya no está en el PSOE y actuamos inmediatamente. ¿Qué se sabía? ¿Por qué se le destituyó de forma repentina de la noche a la mañana? ¿Hasta dónde alcanza Pedro Sánchez? ¿Qué papel juega Aldama, que aparece en todas las salsas de estas películas de diversos casos de corrupción? Aparecen Barajas con Ábalos también, en el caso de Elsi, aparece en esta trama de corrupción como principal comisionista, aparece en las reuniones de Begoña Gómez con Globalia, está en todas partes Víctor de Aldama, que también está en esta red de corrupción. Por lo tanto, quedan muchísimas incógnitas por responder, nadie nos las ha respondido, Javier. Bien, hay que poner en contexto esto y la imagen que tenemos en el fondo sirve perfectamente para poner en contexto quién es Ábalos. Está clarísimo, Ábalos es una persona, Benjamín, de la máxima confianza de Pedro Sánchez, el que murió la moción de censura, el que preparó y allanó el terreno para esa moción de censura que a Pedro Sánchez le sirvió para llegar a la presidencia del gobierno y durante los primeros años de presidencia de Pedro Sánchez, el hombre principalísimo de Sánchez en el gobierno de España. Pues hombre, fíjate, es una de las personas que apostó por Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez fue expulsado del Partido Socialista por sus propios compañeros, ¿no? O expulsado de la Secretaría General, Pedro Sánchez inició aquella ruta por España para convencer a los militantes. Fue muy hábil en una estrategia diseñada por Sánchez y por Ábalos, que le acompañaban en coche, literalmente. Iban agrupación por agrupación socialista intentando convencer a la gente para esas primarias que acabó ganando Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, no sé si le debe mucho a Ábalos, desde luego Ábalos sabe todo sobre Pedro Sánchez, sabe todo sobre Pedro Sánchez. Esa amenaza de tirar de la manta que veremos hasta dónde puede llegar. No sé si tiene elementos para poder tirar de la manta y poder amenazar a Pedro Sánchez, pero desde luego si los hay, él los conoce. Pedro Sánchez, Ábalos puso de asesor a Koldo García,
hasta ahora se ha llamado el caso Koldo, yo creo que ahora es el caso Ábalos ya, ¿no? Por elevación, pero el caso Koldo, uno de los cerebros de esta trama o uno de los miembros más importantes de la trama, Koldo García, que fue el hombre que custodió las papeletas, los avales, quiero decir, los avales de Pedro Sánchez, literalmente durmió junto a ellos durante 2 noches para que aquello no se perdiera, no se extraviara y Pedro Sánchez poder llevarlos a Ferraz y decir, esta es mi candidatura con todos estos avales. ¿Quién durmió con esos avales? Durmió, literalmente. Koldo García, asesor de Ábalos, ambos hoy imputados, ¿no? Con otro, Aldama, que ya digo, juega en todas las salsas, que está en la cárcel hoy ya por corrupción por otro caso, y que a lo mejor acaba también en la cárcel, o continúa en la cárcel por este. Es decir, hay una trama de corrupción enorme, enorme, de la que estamos viendo la punta del iceberg, y que estaba en el corazón del gobierno y del Partido Socialista. Y casualmente, el responsable máximo del gobierno y del Partido Socialista se llama Pedro Sánchez. Hombre, yo creo que tiene mucho que explicar y queda bastante tocado, ¿no? Este tema, no por sabido, hay que seguir recordándolo. Estamos hablando de las personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez y las personas que le abrieron el camino a Pedro Sánchez cuando él hizo su operación de reconquistar el Partido Socialista y de luego llegar a la presidencia del gobierno. Así que la noticia que tenemos de última hora es que el Tribunal Supremo acepta investigar la implicación de Ábalos en el caso Koldo por 4 delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Y la X del caso Koldo, que ahora es caso Ábalos, sobrevolando los alrededores de la Moncloa. Es diario, es noticia.